En este vídeo te voy a contar cómo uso inteligencia artificial en mi trabajo como Product Designer para ahorrarme decenas de horas a la semana. Vamos a ir repasando fase por fase el proceso de diseño para que sepas exactamente qué IA usar y cómo usarla en cada momento. Además, te voy a compartir mi Notion personal donde he recogido todas las IAs que son útiles para cada caso de uso. Soy Antonio Díaz Cueto y he cofundado Design Shapers, la comunidad donde más de 200 diseñadores hablan de inteligencia artificial. He hablado con decenas de diseñadores, he probado más de 70 herramientas y hoy quiero compartirte lo que sí funciona. Ya no se diseña como hace 5 años y me gustaría traerte cuál es el proceso de diseño actual, vigente en la era de la inteligencia artificial. Así que vamos con ello, diseñata. Primera fase, entender. Lo primero que hay que hacer en cualquier proyecto de diseño es entender a lo que te estás enfrentando. Podemos dividirlo en entender al mercado, al usuario y al producto. Y el objetivo de esta fase es recoger toda esa información que nos va a permitir entender el contexto lo mejor posible para diseñar con una base sólida. Empecemos por entender el mercado. Supongamos que tienes que diseñar una web que ayude a la gente a encontrar compañeros de piso. Lo primero de todo que tendrías que hacer es entender de qué va el mercado de compartir piso. Ver qué competidores están actualmente en ese mercado, qué propuesta de valor tiene cada competidor, cuál es su posicionamiento, etc. Para esto hay dos opciones muy claras: Deep Research de ChatGPT y Deep Research de Perplexity. Deep Research es una funcionalidad de la IA que lo que hace es rastrear múltiples fuentes, compararlas y devolverte un informe bastante completo. A diferencia de la búsqueda habitual en ChatGPT o en Perplexity, que tarda 3 segundos, pues esto tarda un poquito más. Tarda 10 o 15 minutos. Pero bueno, yo creo que no está mal, teniendo en cuenta que lo que obtienes es un informe que te permite entender rápidamente un sector, cosa que antes te hubiese llevado varias jornadas laborales de investigación. La funcionalidad de Deep Research la tienes gratis tanto en ChatGPT como en Perplexity, pero yo personalmente sí que te recomiendo pagar el premium de ChatGPT preferiblemente, que lo ideal sería que tu empresa te lo pagase. Efectivamente, eso sería lo suyo, pero si no, yo a nivel personal sí que te recomiendo pagarlo, porque por 20 euros al mes tienes a tu lado a una de las personas más inteligentes que existe. También te diría que seas preciso con los prompts, que es cierto que la IA es muy inteligente y que no hace falta decirle ¿eres un experto en el mercado de la vivienda? Vale, no hace falta. Pero sí que es cierto que cuanto más preciso seas, mejor va a ser el resultado, porque si tú das un prompt genérico, el resultado también va a ser genérico. Hay mucho escrito y muchos vídeos sobre cómo tirar los mejores prompts, etcétera. O sea, hay mucha literatura en torno a esto. Pero yo creo que una cosa muy sencilla y de la cual te puedes acordar siempre es seguir la siguiente estructura. Es la más sencilla, creo yo, que es darle un objetivo, oye, tienes que hacer esto, darle un contexto para que entienda mejor en dónde te estás moviendo, ponerle unas restricciones para que tenga unos límites y, si es posible, decirle en qué formato quieres el output, es decir, darle un ejemplo de cómo es lo que debe devolverte. Es decir, no es lo mismo preguntarle, en el caso este de la vivienda, decirle, oye, cuéntame de qué va el tema de compartir piso, a decirle, oye, quiero que me expliques cuál es la situación actual del mercado de la vivienda en España, concretamente la de compartir piso. Entiende que voy a hacer una aplicación para tal tipo de usuario, quiero que me expliques muy bien cuáles son los principales competidores en este sector, cuál es el posicionamiento de cada uno, limítate solamente a competidores online, no me interesan las inmobiliarias físicas, me gustaría que me devolvieses una tabla donde me pongas competidor 1 y me digas cuál es su posicionamiento. Se entiende un poco, ¿no? Una vez que ya hemos entendido el mercado, vamos a entender qué productos hay en este mercado, ¿no? No solamente nuestro propio producto, sino el de la competencia. Y para esto, la herramienta más útil es el modo agente de ChatGPT. El modo agente es una funcionalidad donde tú a la IA le das una tarea, le encomiendas una tarea y la IA se busca la vida para hacerla. Porque ChatGPT en este caso tiene su propio navegador y en ese navegador va haciendo cosas, se va metiendo en sitios, va dando los pasos que tenga que hacer hasta lograr la tarea que tú le encomiendes. De forma que, en este caso, que estamos hablando del mercado de la vivienda, tú podrías decirle que se vaya a la web de Idealista, que es el player de referencia
en la vivienda en España y le puedes decir que te analice cuál es la arquitectura de su web, que te haga un análisis heurístico de su web, que analice cuál es la propuesta de valor o que te diga cuáles son sus principales funcionalidades, de forma que rápidamente vas a tener una foto de cómo son los productos de la competencia. El modo agente de ChatGPT puede ser muy interesante tanto para analizar los productos de la competencia como tu propio producto, pero en el caso de que estés trabajando en un producto que ya tenga una cierta continuidad, que ya se haya lanzado al mercado, que ya tenga un cierto recorrido, en ese caso te puede interesar mucho usar lo que se llaman RAGs, que son inteligencias artificiales a las cuales tú le subes documentos, le subes PDFs, le subes presentaciones y se van a limitar en sus respuestas solo y exclusivamente a lo que tú les hayas dado. De forma que tú podrías, por ejemplo, subirle presentaciones que haya habido en tu empresa, le podrías subir PDFs donde tal vez se expliquen algunas funcionalidades y tú cuando le preguntes a esta inteligencia artificial sobre cosas de tu producto, solo y exclusivamente se va a limitar a lo que haya en esas fuentes. A diferencia de ChatGPT, que se lo inventaría porque siempre te va a dar una respuesta. En el caso de un RAG, no. Un RAG te diría, oye, esto que me has preguntado no lo encuentro, no vienen los documentos que has subido. Y creo que el RAG más útil, el más sencillo de usar y el más asequible es Google Notebook LM, a la cual puedes subirlo incluso hasta vídeos de YouTube y te coge la transcripción del vídeo. Es una funcionalidad que a mí me encanta. Por cierto, a lo largo del vídeo voy a estar mencionando bastantes inteligencias artificiales. He probado muchísimas, yo diría que más de 70 fácilmente, y he creado un Notion donde recojo todas las que son útiles y las que de verdad he aplicado a mi proceso de diseño. Las tienes además bien ordenadas y estructuradas por caso de uso. Para generar wireframes tienes esta. Si quieres hacer prototipos funcionales, entonces usa estas otras, ¿no? Para que no tengas que estar tomando notas a lo largo del vídeo, pues ya tienes ahí todo esto bien ordenado. Tienes el enlace en la descripción, es gratis y yo creo que puede serte bastante útil, así que ahí lo tienes, diseñata. Y por último, una vez que ya hemos entendido el mercado y entendido el producto, vamos a entender al usuario. Aquí voy a omitir el uso de ChatGPT para generar guiones de entrevistas, porque es un poco, lo voy a dar por hecho, y vámonos a la siguiente fase, que es analizar todos esos inputs que hemos extraído de los usuarios. Para esto te diría que tienes tres cosas que funcionan bien. En primer lugar, coger todos esos inputs y tirárselo a ChatGPT a lo bruto, y ChatGPT va a ser capaz de organizártelo y de sacar patrones en común. En segundo lugar, en el caso de que hayas hecho un workshop en FigJam y hayas estado ahí poniendo posts, etcétera, FigJam tiene una funcionalidad que sí que funciona bien, que es la de agrupar post-it en base a cosas en común. Digo que esta funcionalidad sí que funciona bien porque FigJam tiene otra que es la de resumirte ideas, que esa yo creo que no funciona tan bien. Yo esa la omitiría. Y por último, la tercera forma que tienes de coger todos esos inputs que te han dado los usuarios y sacar conclusiones es usar Interview. Interview es una IA que además hay muchas de este tipo que lo que hacen es que te permiten subirle todos los inputs que hayas generado, subirle documentos, vídeos, PDFs, presentaciones, audios, lo que sea, te analiza todos esos inputs, todos esos documentos y te saca conclusiones, te saca patrones en común de cosas que hayas podido extraer de tus usuarios. Y por último, respecto a entender a los usuarios, también hay una cosa más que puedes hacer, que es generar usuarios sintéticos, que no es más que hablar con ChatGPT o con Gemini o con Claude y hacer un poco el roleplay de, oye, en el caso de la vivienda que estamos hablando, ¿no? Pues eres un joven profesional que acaba de encontrar trabajo en una gran ciudad y quiere compartir piso para ahorrar costes. Entonces, hablando con ChatGPT, por ejemplo, puedes entender cómo puede pensar esa persona. Como habrás visto, la IA en esta primera fase del proceso de diseño, que es entender, nos es súper útil, porque ¿cuánto nos hubiese llevado a hacer todo esto en su momento? O sea, toda esta investigación para entender lo mínimo para poder avanzar y para poder diseñar sobre una base sólida, nos hubiese llevado bastante más. También esto además reduce el posible miedo que puedas tener a meterte en nuevos sectores. Si mañana te dicen, oye, tienes que hacer una herramienta para gestionar el alquiler de vehículos, una cosa que antes no hubieses tenido ni idea y habrás tenido que dedicar un montón de tiempo a entender todo eso,
A día de hoy creo que en no tanto tiempo puedes ganar la confianza mínima suficiente para abordar el proceso de diseño de ese producto. Y ahora que ya hemos entendido al mercado, a los usuarios y al producto, pasamos a la siguiente fase, fase 2, definir. Ahora estamos en un momento donde ya tenemos un montón de información, ya sabemos cosas, ya hemos entendido el contexto, pero ahora tenemos que empezar a definir concretamente qué vamos a hacer, qué cosas son aquellas que vamos a ejecutar, cuándo, en qué orden de prioridad, cuánto tiempo va a llevarnos, ¿no? Para todo esto, la IA nos va a ser también súper útil. Y en este caso puede que te encuentres en una de estas dos situaciones. En el caso de que seas una persona que trabaja o en una startup, o eres freelance, o eres emprendedor, por ejemplo, en definitiva, no estás dentro de una gran estructura empresarial, en este caso te va a servir la IA para rápidamente aterrizar el proyecto y poder avanzar. Pero en el caso de que estés tal vez en una gran empresa que sí que tiene esa estructura de equipos de productos, de departamentos, etc., ahí te va a servir para empezar a ir a las reuniones no con un papel en blanco y decir, bueno, oye, tenemos que alinearnos un montón de personas, la gente de negocio, de desarrollo, distintos stakeholders, ¿no? Entonces, normalmente en la fase de definición, de acotar el proyecto, tú requieres que muchas personas se pongan de acuerdo. Pues no es lo mismo ponerse de acuerdo sobre un folio en blanco que sobre propuestas que tú ya vayas a llevar porque la IA te ha ayudado a hacerlas. De forma que tú, gracias a la IA, vas a ir a las reuniones con una propuesta que el resto de gente va a validar o que va a iterar sobre ella. Pero te va a ayudar a hacer este proceso de definición muchísimo más rápido que si tienes que depender de cero de un montón de gente. Y para esta fase, las herramientas que vamos a utilizar son LLMs, es decir, esas inteligencias artificiales generalistas que han sido entrenadas con una cantidad prácticamente infinita de texto y que son muy buenas prediciendo palabras. Estamos hablando de, principalmente, ChatGPT, Claude y Gemini. Hay más, pero principalmente vamos a hablar de estas. También te diría que aquí es muy importante en qué entorno te encuentras. Es decir, si vas a tirar la información muy sensible sobre tu empresa a la IA, pues vas a tener que usar el ecosistema que ya tenga tu empresa. Probablemente tu empresa tal vez tenga Microsoft Copilot o incluso tiene la versión Enterprise de ChatGPT que se supone que no entrena el modelo con la información que le dan, ¿no? Pero en definitiva vas a tener que adaptarte al ecosistema para respetar la confidencialidad. Ya te digo que puedes usar cualquier LLM, pero yo en este vídeo voy a poner siempre de ejemplo a ChatGPT, porque creo que por las funcionalidades que tiene, creo que puede ser para nosotros la más interesante, y también lo digo porque probablemente no vas a estar pagando varias IAs en paralelo, ¿no? Como no sé si alguien paga ChatGPT, Claude y Gemini en paralelo, pero voy a dar por hecho que como máximo vas a pagar una, tal vez tu empresa esté pagando otra, tal vez, por ejemplo, puede que tú a nivel particular pagues ChatGPT, pero tu empresa esté pagando Gemini, pues entonces estupendo. Sí que te invito a que pruebes gratuitamente las respuestas que te van dando todas las IAs para que tú vayas comparando, pero entiendo que solamente vas a pagar una, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner en este vídeo como ejemplo ChatGPT, ¿no? Y a mí concretamente en ChatGPT sí que me gusta a cada proyecto que inicio crear una nueva carpeta. Cuando creas una carpeta para un proyecto, te permite, número uno, subir archivos que la IA va a utilizar para ese proyecto en cuestión y además te permite darle contexto al proyecto, de forma que yo lo que suelo hacer cuando creo un nuevo proyecto es que le doy contexto a ChatGPT de forma que luego todos los chats que yo cree dentro de esa carpeta ya van a tener ese contexto, de forma que no voy a tener que estar repitiéndoselo. Entonces, ¿para qué vamos a usar la IA, en este caso ChatGPT, para esta segunda fase del proceso de diseño? Pues para empezar, para definir funcionalidades. Es decir, ya hemos recogido feedback del usuario, hemos recogido tendencias de mercado, hemos recogido qué están haciendo otros players y ahora tenemos un montón de ideas de posibles funcionalidades y cosas que hacer en nuestro producto. Pues ChatGPT nos va a ayudar a mapear todas aquellas cosas que podemos hacer. Nos va a ayudar a detectar cuáles son todas esas posibles oportunidades y categorizarlas bien y hacerlo de forma estructurada. Supongamos que estamos con el caso de la aplicación para encontrar compañeros de piso, ¿no? Pues en vez de tener 1000 ideas sueltas, ChatGPT te las podría ordenar y decirte, vale,
sobre nuevas funcionalidades relacionadas con la búsqueda del compañero, podrías implementar este tipo de funcionalidades. Sobre la posibilidad de hablar con los compañeros de piso que ya tienes, podrías hacer este tipo de cosas. En definitiva, tienes mapeado todo lo que puedes empezar a incorporar a tu producto. Y una vez que tienes mapeadas todas las posibles funcionalidades, es decir, todo esto es lo que podemos hacer. Vale, ahora, ¿qué hacemos? Pues para eso también vamos a usar ChatGPT. Y es que ChatGPT nos va a permitir priorizar funcionalidades. Normalmente, para hacer una priorización de funcionalidades, tú necesitas la opinión de otras personas, normalmente de negocio y de desarrollo. Negocio debe definir cómo de prioritarias son esas nuevas funcionalidades para el negocio, normalmente en base a cuánto van a impactar en los objetivos de la empresa, y también la opinión de desarrollo, que va a tener en cuenta cuál es el esfuerzo de desarrollar esas nuevas funcionalidades, es decir, cuál es el coste a nivel de desarrollo, ¿no? Tú normalmente vas a necesitar esas opiniones, y aquí tú tienes dos posibilidades. O bien tú vas a esa reunión con negocio y con desarrollo en blanco y decir, oye, ¿qué opináis vosotros? ¿No? Oye, mira, tenemos estas funcionalidades, vamos a irlas priorizando. O tú puedes adelantarte y hablar con ChatGPT para ver cuál puede ser la prioridad en base a los objetivos de negocio, porque tal vez puedas compartirle algún tipo de documento, una presentación, etcétera, donde vengan objetivos de negocio, donde venga el plan de ese año, donde vengan qué quiere la empresa conseguir ese año. Pues tú con ChatGPT puedes compartir ese documento. De nuevo, ojo con la confidencialidad, porque tal vez tengas que hacerlo en Microsoft Copilot, o tal vez tu empresa pague ChatGPT Enterprise, entonces pues tal vez puedas darle los documentos tranquilamente. Cuidado con eso. Pero supongamos que tú le tiras a ChatGPT esos documentos con los objetivos de la empresa y puedes decirle, vale, en base a estos objetivos, ¿cómo priorizarías las funcionalidades que te voy a compartir, ¿no? Y le comparte las funcionalidades. O también podrías compartirle las funcionalidades y decirle, a nivel desarrollo, ¿cuál crees que es la complejidad de las siguientes funcionalidades? Ordénamelas de menos complejas a más complejas. Y podrías ir incluso un paso más allá y cruzar los datos. Es decir, decirle a ChatGPT, teniendo en cuenta que estas funcionalidades son las que más contribuyen a los objetivos de la empresa y estas funcionalidades son las más fáciles o las más asequibles de desarrollar, ¿cuáles me recomendarías priorizar? En base a distintos criterios, ¿no? Puedes pedirle que te haga una matriz, etcétera, pero en definitiva, cruza datos y dime qué debería de hacer primero, ¿no? Es decir, cuáles son aquellas cosas que me van a dar un mayor beneficio a cambio de un menor esfuerzo. Y aquí esto te habrá cambiado el panorama bastante, porque no tiene nada que ver el que tú hayas ido a una reunión en blanco al que tú vayas ya con una propuesta y que se itere y se discuta en torno a esa propuesta. Vas a darte cuenta que los tiempos se aceleran muchísimo. Por otra parte, una vez que ya tengas todo esto elaborado, es decir, tú ya has entendido al usuario, ya has definido qué funcionalidades se van a hacer, cómo se van a priorizar, cuándo se va a hacer cada cosa. Además, ten en cuenta que ya para este momento ChatGPT o la IA que estés usando tiene un montón de contexto sobre tu proyecto, sobre todo si has hecho una carpeta, ya tienes un montón de contexto. Ahora es muy fácil generar un brief de diseño, es decir, un documento que recoja todos esos consensos a los que se ha llegado hasta este momento. Es decir, de qué va a ir el proyecto, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, quiénes son los responsables de cada área, quiénes son todos los stakeholders implicados, cuándo se va a hacer cada cosa, qué deadline tiene. En definitiva, un documento que recoja todo lo que una persona debe de saber sobre este proyecto. Eso, llegados a este punto, es bastante rápido elaborarlo. Y por último, aunque esto esté bastante relacionado con el punto del brief, porque normalmente vas a incluirlo en el brief, también la IA puede ayudarte a generar KPIs, es decir, a generar indicadores que midan cómo de exitoso va a ser el proyecto, cómo de bien va a estar funcionando ese proyecto. Muchas veces lo difícil de los KPIs es definir una forma concreta de medirlo, es decir, tú tal vez has desarrollado una aplicación que se supone, ¿no?, que todo el mundo más o menos entiende que aumenta la productividad de tu empresa porque has hecho una aplicación interna para tu empresa y vale, está bien, se supone que aumenta la productividad, pero eso, ¿cómo se mide? ¿En cuánto la aumenta? ¿De qué forma? O sea, ¿cómo obtenemos un dato lo más fidedigno posible, lo más real posible, lo más exhaustivo posible que nos permita medir cómo de exitoso ha sido este proyecto? Para eso
de nuevo, podemos usar ChatGPT o Claude o Gemini. Como habrás visto, la IA nos ayuda muchísimo a acotar y definir concretamente cuál es el proyecto que vamos a hacer, qué funcionalidades son las que se van a desarrollar, cuándo se van a desarrollar y a recoger todo esto en un documento. Ahora bien, ahora que tenemos el problema muy bien definido, toca empezar a proponer soluciones y aquí viene la siguiente fase, la fase de idear. Por cierto, si has llegado hasta aquí, entiendo que es porque este vídeo te está aportando valor. Así que suscríbete porque voy a seguir lanzando más vídeos como este y además a mí personalmente sí que me motiva a ver que te suscribes y que este vídeo ha tenido una buena acogida, un buen recibimiento. Así que suscríbete, diseñata. Fase 3, idear. La IA en esta fase nos va a ayudar a proponer soluciones mucho más rápido. Y esto es algo cada vez más crucial porque cada vez es más importante la velocidad. Ten en cuenta que cuanto más rápido puedas probar cosas nuevas, antes vas a darte cuenta de lo que no funciona, es decir, te vas a equivocar cada vez más pronto y por lo tanto antes vas a dar con lo que sí funciona. En definitiva, equivocarte rápido te lleva a encontrar más rápido la solución, lo que de verdad funciona y de verdad el mercado va a aceptar. Para esto nos ayuda un montón la IA. Normalmente la fase de ideación la empezamos haciendo dos cosas, una arquitectura y unos primeros wireframes. Y aquí la inteligencia artificial que vamos a usar la condiciona el tipo de producto que queramos diseñar. En el caso de que lo que queramos hacer sea un tipo de producto más estilo landing, es decir, vamos a diseñar una web comercial, una web transaccional, una web cuyo fin es contar la propuesta de valor de algo, contar sus características, sus ventajas, unos testimonios y que en definitiva alguien compre un producto. Para este tipo de web comercial, la mejor herramienta es Relium. Relium nos permite tanto generar arquitecturas como wireframes que van a estar muy bien adaptadas a este tipo de producto, porque Relium entiende muy bien este tipo de web. Y además, lo bueno que tiene Relium es que Relium, las cosas que haga, las cosas que te genere, te lo puedes llevar a Figma a la perfección, porque Relium usa su propio sistema de diseño para generar esto. Es decir, tú le pides que te genere una arquitectura y unos wireframes, y esos wireframes, Relium, los va a generar usando componentes de Figma muy bien hechos y que te los vas a poder llevar a tu archivo y vas a tener unos wireframes bastante bien generados, porque Relium va usando plantillas, va usando templates que ya tiene, que además están muy bien construidos. Por lo tanto, una arquitectura de información que te haya generado o unos wireframes que te haya generado, coges y te los llevas a tu propio archivo. Además, está también muy bien porque puedes generar tanto wireframes de baja definición como de alta definición y vas a poder hacer un switch, poder intercambiarlos muy fácilmente. Pero en cambio, si tu proyecto no es de este tipo, es decir, no es una web comercial, transaccional, no es una landing, sino que tu proyecto más bien es un producto complejo, que tiene bastantes funcionalidades, que tal vez es una herramienta de productividad, por ejemplo, es decir, ya hablamos de un tipo de producto más complejo, entonces Relium no entiende bien este tipo de productos. Ya le cuesta y te da cosas un poco extrañas, en definitiva, no está preparado para trabajar con este tipo de productos. Para este tipo de productos te aconsejo mucho más dos pasos. En primer lugar, que generes la arquitectura con ChatGPT, porque ChatGPT sí que entiende bien la arquitectura de este tipo de productos. Y en segundo paso, que uses UX Pilot. UX Pilot es una herramienta de IA que sí que entiende bien cómo se configuran esta clase de productos más de funcionalidades o herramientas un poco más complejas y te permite generar wireframes tanto de baja definición como de alta definición. Y de nuevo, lo bueno, al igual que pasaba en Relium, es que puedes hacer switch entre ellos, de forma que si haces un wireframe en baja definición pero luego lo quieres en alta, pues basta con hacer el cambio y lo tienes. Con todo esto ya tendrías una primera conceptualización de tu propuesta para resolver este problema, ¿no?, de diseño. Y es que ya tendrías esta primera arquitectura y estos primeros wireframes, ¿no? Pero ahora vamos a llevarlo al siguiente nivel y vamos a generar prototipos funcionales. Hoy día existen muchas herramientas que nos permiten generar webs en base a prompts, es decir, tú vas pidiendo lo que quieres y el resultado es una web que además se va actualizando en tiempo real conforme vas pidiendo cosas nuevas, ¿no? Y no estamos hablando además de webs súper sencillas que sean una landing y poco más, que solamente tenga frontend, ¿no? Sino hablamos de webs
que incluso pueden tener backend, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, un sistema de autenticación, que pueden tener almacenamiento, bases de datos, es decir, que van un poquito más allá de simplemente ser una landing que visualmente está correcta pero que no hace nada. Y para generar estas webs pues no necesitas saber programar, ¿no? Porque al fin y al cabo todo va a base de prompts. Esto de aquí guarda mucha relación con el concepto que probablemente habrás escuchado los últimos tiempos, que es el concepto de vibe coding, que no deja de ser pues programar, codear en base a vibras, o sea, no en base a código, a estar ahí escribiendo código, picando código, sino en base a ir pidiendo cosas y ver qué te va generando la IA, ¿no? Bueno, en definitiva, creo que la idea se entiende, ¿no? Estamos hablando de crearte webs tirando prompts, ¿no? Y para esto las herramientas más habituales son Lovable, Bolt y también Figma Make, que esto lo vamos a meter en un apartado que vamos a contar luego un poquito más en profundidad, ¿no? Y es que la realidad de todas estas herramientas es que son muy parecidas y siempre estamos hablando de que tienen normalmente una sidebar donde encontrarás un chat con el que vas a interactuar con la IA. En ese chat tú vas a ir pidiendo cosas y la IA te va a responder con lo que va haciendo, es decir, va justificando, va contándote los pasos que está dando, y luego el resto de la pantalla la tienes ocupada con la web que estás generando, que se va actualizando en tiempo real con los cambios que le vas pidiendo a la IA, ¿no? Además de esto, normalmente este tipo de herramientas tienen funcionalidades muy parecidas. Normalmente vas a poder conectarla con una base de datos o con un backend que normalmente va a ser Supabase, que es una herramienta que te permite generar backend de forma sencilla. Normalmente vas a poder ver el código fuente, vas a poder ver ese código que verdaderamente estás generando con los prompts, vas a poder verlo y llevártelo a GitHub, es decir, vas a poder exportar ese código y subirlo a tu propio repositorio en GitHub, es decir, a un lugar donde ya es tuyo personal, ya no va a estar solo en Lovable la herramienta, no va a estar solo en Bolt o en Figma Make, sino que tú vas a tener ese código también tuyo para luego poder modificarlo a tu antojo sin tener que depender de esa herramienta. Y también, por otra parte, normalmente vas a tener pues, un lugar de configuración donde vas a poder pues, tocar, por ejemplo, cosas como el dominio o algún tipo de configuración relacionada con el SEO, ¿no? Pero ya verás como todas estas herramientas, la forma en la que funcionan y en la que se presentan y en la que interactuamos con ellas son muy parecidas. Realmente el apartado de vibe coding o de prototipado o de generar webs con Lovable, con Bolt, Figma Make, etc. es un apartado en el que podríamos profundizar muchísimo. Creo que es de los apartados donde más se puede profundizar. Si te interesa un vídeo dedicado a esto por completo, comenta la palabra prototipo y si veo que hay interés, hago ese vídeo. ¿Y por qué decía que Figma Make merece que hagamos un poco de hincapié en ello? Por lo siguiente, todas estas herramientas que he estado comentando, Lovable, Bolt y todas las que son parecidas, tienes más, tienes Builder.io, por ejemplo, pero hay unas cuantas más, tienen algo en común y es que son herramientas que evidentemente no son gratuitas ad infinitum, es decir, no vas a poder darle todo el uso que quieras sin pagar nada, sino que normalmente si tú empiezas a diseñar con estas herramientas, es decir, empiezas a generar una web, va a haber un momento donde no vas a poder continuar si no pagas, porque hay una limitación de créditos. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene Figma Make para nosotros como diseñadores? Pues que probablemente estemos trabajando en una empresa que ya paga licencia premium de Figma, ¿no? Es decir, normalmente tu empresa no va a usar la licencia gratis de Figma porque está demasiado limitada para equipos, ¿no? Lo más probable, a no ser que a lo mejor trabajes en una startup que esté empezando y, bueno, pues de momento estoy tirando con esa licencia, etcétera, ¿no? Pero a poco que uses Figma, lo más probable es que pagues una licencia de pago, ¿no? De un tier superior al gratuito. Pues si pagas Figma, ese pago te incluye bastantes créditos de Figma Make. Es decir, vas a poder trabajar e iterar mucho más el diseño, la web que hayas hecho con Figma Make que la que hayas hecho con Lovable. Porque Figma Make ya te incluye créditos que van en el pago de Figma. Por lo tanto, como diseñadores sí que nos interesa especialmente Figma Make, pese a que, bajo mi punto de vista, Figma Make no genera los mejores resultados. A mí personalmente la que más me gusta es Lovable, por varios motivos. Para empezar, sí que creo que es el diseño a nivel visual más fino, pero más que por esto, me gusta por otra cosa, y es que veo que tiene un equipo fundador y que las personas que están detrás del proyecto
le están metiendo durísimo a meter nuevas funcionalidades, a crear cosas que mejoren la aplicación, y en ese sentido veo a Figma Make un poco más lento. Al fin y al cabo es lógico, ya que Figma Make pues pertenece a Figma y Figma tiene muchas cosas que desarrollar, tiene muchos proyectos aparte, tiene Figma Design, Figma Site, tiene 1000 cosas y evidentemente no tienen el foco total y absolutamente obsesivo que pueden tener Lovable con su producto. Pero sí que es cierto que creo que como diseñadores Figma Make, pese a que tal vez no sea la que genere los mejores resultados, sí que nos interesa por eso, porque ya está incluida en lo que ya estamos pagando probablemente. Al igual que, por ejemplo, ocurría con los LLMs, ¿no? Es decir, a lo mejor si para una tarea en concreto Claude, por ejemplo, es genial, pues a lo mejor puedes usar Claude hasta el punto que el plan gratuito te lo permita, pero probablemente si en tu empresa lo que usáis es Gemini porque ya la pagáis, o lo que tú ya pagas es ChatGPT, probablemente haya ciertas cosas que tendrás que irlas tirando en ChatGPT porque es lo que ya pagas. Pues con Figma Make ocurre algo parecido. A nosotros como diseñadores sí que tiene ese punto especial de interés Figma Make. Si no eres diseñador y no pagas Figma, probablemente Figma Make no te interese mucho. A todo esto además hay que sumarle el hecho de que presumiblemente si hay alguna herramienta que debería integrarse muy bien con tus librerías de Figma, esa debería de ser Figma Make. De hecho, Figma Make ya puedes conectarla con una librería que tengas hecha en Figma. Yo personalmente sí que he estado haciendo muchas pruebas. La entiende bien en algunas cosas, pero todavía no está del todo pulido. Es decir, tú puedes coger la librería que tú uses, tu design system habitual, el que yo uses para tu producto, y conectarlo a Figma Make, y el resultado de momento no es totalmente increíble. Pero desde luego sí que podemos decir que si hay alguna herramienta que debería de conectarse bien con tu librería de Figma, debería de ser Figma Make, ¿no? Es decir, sería un poco raro que Lovable o Bolt se integren mejor con tu Figma que el propio ecosistema que ya tiene Figma. Sería un poco extraño, ¿no? Por lo tanto, también en ese sentido, Figma Make puede ser una apuesta interesante. Hay que decir que las posibilidades de Figma Make pueden ser muy interesantes si sabes cómo exprimirlo y cómo sacarle partido bien. Por ejemplo, el otro día en Design Shaper, la comunidad donde los diseñadores hablamos de IA, hubo un shaper que nos estuvo compartiendo cómo había creado un videojuego con Figma Make. Por lo tanto, sí que es cierto que puedes sacarle partido si sabes cómo hacerlo, ¿no? Por cierto, si te interesa ver este caso de uso, lo tienes dentro de la comunidad de Design Shaper, ¿no? Tienes a muchos shapers, muchos diseñadores que están compartiendo cómo usan la IA en casos de uso tan interesantes como este, ¿no? Así que tienes el enlace de descripción por si quieres unirte a Design Shaper. Dicho todo esto y habiendo visto todo el tema de prototipado funcional, de vibe coding, etcétera, hay que entender bien cuál es el contexto en el que te encuentras. Es decir, si tú te encuentras ahora mismo en una gran estructura de equipos, de distintos departamentos, de distintos productos, estás en definitiva en una gran empresa, probablemente estas herramientas no te van a servir para lanzar algo que puedas llevar a producción. Es decir, lo que tú construyas en esta herramienta, por más que sea funcional, pero no va a cumplir ciertos checks como para lanzar algo a producción. Tal vez a nivel seguridad, a nivel escalabilidad o incluso directamente no puedas construir lo que tú necesitas para tu organización haciendo vibe coding. ¿Para qué te va a servir más bien todo esto si estás en una empresa grande? Para validar cosas, es decir, para llevar prototipos, para llevar cosas que funcionen a distintos stakeholders y validarlo con ellos. Ver si lo que estás diseñando va por la línea de lo que tiene sentido y lo que funciona, para que entonces sea el equipo de desarrollo que probablemente tendréis el que vaya a desarrollarlo. De hecho, es más, lo más normal será que tu proceso de diseño no acabe aquí, sino que continúe en Figma, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Ahora bien, si tú no estás en esta gran empresa, sino que tú lo que estás es en una startup o tal vez seas emprendedor o seas freelance, entonces este tipo de prototipos, este tipo de herramientas sí que pueden servirte para crear algo
que lo lleves al siguiente nivel. Es decir, que no solo se quede en un prototipo para testear algo, sino que sea algo que literalmente vayan a usarlo tus usuarios finales. Tal vez te pueden servir para conseguir esos primeros usuarios, porque tu prototipo ya incluye una funcionalidad que quieres validar a nivel de mercado. Tal vez te puede servir para hacer una landing, por ejemplo, para empezar a captar leads, y esa landing la puedes tirar en producción directamente pues, con Loable o con Figma Make. En definitiva, si estás en un entorno más pequeño, probablemente este tipo de herramientas sí que te sean mucho más útiles para llevarlas al próximo paso. Y ahora vamos a hablar ya de lo último, es decir, ya hemos entendido el mercado, el usuario y los productos, ya hemos definido cuál es el proyecto que vamos a hacer, ya hemos propuesto soluciones, ya hemos estado ideando y ahora vamos con la última fase, que es la fase de la entrega. Fase 4, entregar. En la fase de entrega tenemos que diferenciar dos escenarios que nos van a marcar qué inteligencias artificiales son las que nos sirven. En primer lugar, tenemos que pensar en el caso de que te encuentres en una gran empresa donde hay equipos de desarrollo y estéis creando productos relativamente complejos. Para esto, lo más probable es que tu entrega final siga siendo en Figma, porque Figma sigue siendo la herramienta que nos permite diseñar con precisión, que nos permite plantear todos los casos de uso, que nos permite definir y acotar bien lo que queremos. Figma sigue siendo el lugar donde hacer eso. Y luego será un equipo de desarrollo el que ese diseño pues lo construya y haga que funcione, ¿no? Y lo haga realidad, ¿no? En este caso, la IA no nos va a servir para literalmente generar el diseño final, porque eso vamos a tener que seguir haciéndolo en Figma, sino que más bien la IA va a ser un copiloto, va a ser un ayudante que nos va a permitir dejar ese diseño final lo más pulido posible. En primer lugar de todo, podemos usar la IA para hacer design critique, es decir, que la IA critique nuestro diseño. Para esto basta con que compartamos lo que hayamos diseñado, es decir, que hagamos o bien captura de pantalla o bien, si estamos en Figma, pues por ejemplo, copiemos y peguemos el frame en ChatGPT, por ejemplo, y que ahí le pidamos que nos haga design critique, que critique nuestro diseño. Bien, podemos pedir una crítica más general, por ejemplo, que nos haga un análisis heurístico, por ejemplo, o bien podemos pedir una crítica de aspectos más concretos, ¿no? Y luego también hay una IA muy interesante, pero sí es cierto que es de pago y no es del todo barata, que es la IA de Build from Mars. Build from Mars es una web donde puedes encontrar un montón de información sobre UX, sobre casos de uso, en cómo se ha aplicado UX a distintas plataformas, a distintas empresas, y sobre todo es muy interesante porque lo analizan en profundidad y dan muchos hacks, ¿no? Es decir, ojo cómo Duolingo aquí implementó esta técnica para hacer un mejor onboarding, ojo cómo aquí esta empresa en el carrito de la compra hace esto. En definitiva, tienen muchos hacks para mejorar la UX de tu producto. Claro, si tú pagas la suscripción anual de Build from Mars, tienes acceso a su IA y la IA está súper bien porque no te hace un análisis, digamos, estándar o un análisis pues convencional como te puede hacer ChatGPT, sino que te da esos hacks de UX súper concretos y específicos que puedes aplicar a tu diseño. Yo lo he probado y está súper bien, pero es cierto que efectivamente hay que pagar la suscripción anual. Por lo tanto, pues si ya te interesa Build from Mars y vas a pagar la suscripción anual, entonces está brutal. Si no tienes interés en Build from Mars, aunque yo te recomiendo que le des un chance porque sí que es súper interesante, pero si no tienes interés real en Build from Mars, pues tal vez no merezca la pena pagar la suscripción solo por esto. Además, también puedes usar IA, de nuevo, tira de un LLM, tira de ChatGPT, Gemini, Claude, para hacer UX Writing, es decir, para mejorar microcopies, para mejorar los copies de CTAs, mensajes de error, etcétera, ¿no? Y también, por otra parte, también puedes usar IA para la generación de imágenes, es decir, si tú en tu diseño necesitas una imagen, pues también puedes usar IA para ello. Para esto, además de ChatGPT, que es cierto que ha mejorado mucho, o de Nano Banana, ¿no? De Gemini, a mí personalmente sí que me gusta mucho una IA llamada Recraft. Recraft no solo te permite generar imágenes como tal, sino además interactuar y modificar imágenes que ya tienes, ¿no? También para esto tienes Freepik, por ejemplo, que es cierto que ha hecho una transformación bestial a nivel compañía y a día de hoy pues son una empresa súper top a nivel de IA. De hecho, pues diría que están a la vanguardia
de la inteligencia artificial, sobre todo relacionado con el multimedia. Y por último, pues también puedes usar inteligencia artificial para hacer cosas como definir los tokens de tu sistema de diseño, ¿no? En definitiva, quédate con la idea de que si estás en una gran empresa, la IA te va a servir para ser tu copiloto dentro de Figma, que es donde vas a seguir haciendo la entrega. Pero la IA te va a ayudar a hacer la mejor entrega posible dentro de Figma, eso sí. Y ahora vamos con el siguiente caso, que esto ya no es tanto dentro de Figma como tal. Y es que si estás en una empresa más pequeña, tal vez en una startup, eres freelance, eres emprendedor, ¿no? Pero en definitiva estás fuera de esas grandes estructuras de producto, entonces la IA sí que te va a permitir hacer la entrega final. Te cuento cómo. ¿Recuerdas lo que hablamos antes del vibe coding, de los Lovable, Bolt y Figma Make de la vida? Vale, pues eso de ahí puedes hacer que no solo se quede en un prototipo que vayas a enseñar a gente para validarlo, ¿no? Sino que eso de ahí sea un producto final que lleves a producción y que la gente use, ¿no? Para esto, ese prototipo puedes seguir iterándolo, ¿no? Esa web que hiciste en Figma Make o Lovable, puedes seguir iterándolo. Pero te va a pasar algo, y es que vas a llegar a un punto donde se te van a agotar los créditos. Y entonces aquí tienes varios caminos. Número uno, pagar. Oye, pues coges, pagas y entonces pues puedes seguir usando la herramienta, puedes seguir iterando tu diseño. Número dos, esperar. Es decir, oye, has agotado tus créditos semanales o mensuales o diarios, bueno, pues espero y ya no hago nada más, y cuando vuelva a tener créditos, entonces sigo con mi producto, que bueno, que puede estar bien, dependiendo de la velocidad que requieras o del tipo de proyecto que estés trabajando. A lo mejor estás en un side project que lo estás haciendo de vez en cuando, entonces no te importa tener ese límite diario, ¿no? Pero aquí viene la tercera vía, que es mi favorita y que creo que es la más interesante, y es que todas estas herramientas como Lovable, Bolt o Figma Make te permiten llevarte el código. Es decir, tú siempre, por más que estés tirando prompts, tú lo que estás generando verdaderamente es código, ¿no? Desde el momento en el que tú coges ese código y te lo llevas a otro sitio, te lo exportas. En el caso de Figma Make, lo único que puedes hacer es exportarte el proyecto, ¿no? Exportarte el código. En el caso de Lovable o Bolt, ese código puedes subirlo a GitHub, que es una opción más avanzada, una opción un poquito mejor que Figma Make, que es que puedes llevártelo a GitHub, que es un lugar pues, donde puedes tener guardado tu código, donde puedes hacer distintas versiones, puedes abrir branches, por ejemplo, como en Figma, ¿no? Que puedes hacer también, digamos, distintas versiones del mismo diseño. En paralelo, pues aquí puedes hacerlo con el código, ¿no? En definitiva, tienes un lugar más avanzado donde poder tener tu código, ¿no? Claro, desde el momento en el que tú te llevas tu código a otro sitio y ya eres propietario de él, ya no depende solamente de Lovable o de Bolt o de Figma Make, y ese código es tuyo, ya puedes tocarlo como quieras. Ahora bien, tú me dirás, pero Antonio, si yo precisamente quiero Lovable y Figma Make porque yo no sé programar, si a mí precisamente lo que me interesa es tenerlo ahí porque a base de prompts puedo seguir tocando mi código. ¿Yo para qué quiero tener mi código yo suelto si por más que pueda tocarlo yo no sé hacerlo? Bueno, pues aquí viene el siguiente punto. Y es que existen herramientas como Cursor que te permiten tocar el código mediante inteligencia artificial. Con Cursor tenemos de nuevo el siguiente dilema. Y es que esa inteligencia artificial que nos ayuda a editar el código pues tiene un límite de créditos y llega el momento donde gastamos esos límites. Pero aquí viene la cosa que nos salva, y es que dentro de Cursor tú puedes conectar tu cuenta de ChatGPT, ¿no? A lo largo del vídeo hemos dicho que, oye, vamos a tratar de pagar ChatGPT porque pues, nos va a servir para muchos casos de uso, ¿no? Entonces, tú puedes conectar tu cuenta de OpenAI a Cursor y ahí entonces las peticiones que hagas mediante IA no van a tirar de los créditos de Cursor, que te los vas a agotar rápido, sino que van a tirar de tus créditos de OpenAI, de tus créditos de ChatGPT, que duran bastante más, porque además pues pagas premium, ¿no? Entonces, tú vas a poder editar código en Cursor gracias a tu cuenta de pago de ChatGPT. Esto se traduce a que ese prototipo funcional que hiciste en Lovable, en Bolt o en Figma Make, lo vas a poder editar muchísimo gracias a ChatGPT, gracias a la cuenta de OpenAI que tienes integrada dentro de Cursor. Por último, ese código que has generado gracias a Cursor, de momento solamente vive en tu ordenador. Es decir, si alguien quisiese utilizar y ver ese producto que has creado, pues tendría que hacerlo desde tu ordenador, porque ahora mismo no está disponible, digamos, en la web para que cualquiera que quiera, pues coja y lo use, ¿no? Para eso, para subir
ese producto a producción, es decir, para que cualquiera pueda verlo, para que esté desplegado en la web, pues para eso vamos a utilizar Vercel. Vercel es una alternativa que tiene un plan gratuito súper potente y que te va a permitir llevar tu producto a la web y que cualquiera lo use. Así que Diseñata, hasta aquí hemos llegado. Hemos pasado de no tener nada, de empezar de cero, a tener una entrega de diseño final e incluso un producto lanzado al mercado que la gente puede usar. Recuerda que tienes en la descripción el enlace al Notion del que te he hablado, a ese Notion donde he recogido no solo todas las herramientas de IA de las que hemos hablado en este vídeo, sino todas las que son útiles y aportan valor de verdad al proceso de diseño. Las tienes en ese Notion bastante bien estructurado y ordenado por caso de uso. Y Diseñata, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete para no perdértelo. Hablamos luego, Diseñata.